Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con una nueva secuencia para símbolos. Bueno, como ya sabéis, últimamente está habiendo mucho debate por la barra de apuestas. A mucha gente le está cambiando y a mí personalmente, como dije, dejé un evento sin jugar nada en el evento este que acaba de terminar de combinados y no me cambió nada. O sea, sigo con la barra del por 400. Así que en estos últimos vídeos vamos a traer tanto la secuencia normal para la gente que pueda aún tener el por 150 y también para la gente que solo tenga ya la barra del por 400. También me gustaría mucho aclarar que he visto en muchos comentarios pues directamente que se dice que durante un rato del evento te aparece el por 150 y durante otro rato del evento no te aparece. Eso es debido simplemente al evento que sale eventualmente que te modifica las barras. Todos lo conocemos ya. Antes pues, te ponía el por 1, por 2, por 3, por 4, o sea, por 5, por 10, por 15 y ahora lo que hace es ponerte el por 150. Te pone el por 150, incluso te pone el 250, después el 400, pero eso es eventual. Las barras a los que le hayan cambiado parece ser que ya serán las barras definitivas que se quedará en el juego, aunque esto no es ninguna noticia oficial, esto es una divagación mía, o sea, estoy divagando porque aún no se sabe nada si va a ser así o si va a cambiar. Y bueno, si estás aquí es porque te interesa la secuencia, así que pasamos a la intro y la hacemos en breve. La secuencia que vamos a traer hoy es la de los 9 martillos por apuesta. Tenemos una secuencia que son 9 martillos, si te sale 1, cuentas 1, si te salen 2, cuentas 2, si te salen 3, cuentas los 3 y la que tenemos también aparte es la otra secuencia de los martillos individuales. También podéis hacerla, aunque no va a estar modificada para las barras del por 4000. Vamos a empezar a modificar con todas las secuencias para las barras del por 400. Perdón, he dicho por 4000, pero son por 400. Bueno, como siempre digo, con estas secuencias no es recomendable pasar del por 400, pero bueno, si quieres pasar del por 400 deberéis de hacer la de conteo. A mí la de conteo me ha ido súper bien en el evento anterior. Esta, la que hicimos el evento anterior de combinados, también nos sirve para este evento de símbolos. La modificada sigue modificada igual si tienes la barra del por 400. Así que si no sabes cuál es, échale un vistazo al vídeo anterior que es de secuencia de combinados, pero que nos vale perfectamente para los símbolos. Bueno, vamos a empezar con la barra de por 150, o sea, la apuesta normal, la que teníamos hasta ahora. Y vamos a buscar 9 martillos que no son individuales. Si te salen 1, como he dicho, cuentas 1, si te salen 2, cuentas 2, si te salen 3, cuentas los 3. Y aparte, siempre vamos a reiniciar con los 3 símbolos. Aquí da igual lo que te salga, si te salen los 3 símbolos, reinicia. Si te salen en el por 1, reinicia. Si te salen en el por 2, reinicia. Si te salen en el por 3, reinicia. Siempre se tienen que reiniciar cada vez que salgan los 3 símbolos. Así que lo que vamos a hacer es buscar 9 martillos por apuesta. Vamos a buscar 9 martillos en por 1, 9 martillos en por 2, 9 martillos en por 3, 9 martillos en por 15, 9 martillos en por 50, 9 martillos en por 150 y como máximo yo jugaría en por 500 siempre y cuando tengas tiradas suficientes como para hacer el máximo por 500. Cada uno hace su máximo. Hay varios vídeos donde dice cuál sería tu apuesta dependiendo de las tiradas que tengas, así que échale un vistazo si no lo has visto y deciros eso, cada uno se marca su máximo. Vamos a hacer la secuencia, repetimos, vamos a buscar 9 martillos en por 1, 9 martillos en por 2, 9 martillos en por 3, 9 martillos en por 15, 9 martillos en por 50, 9 martillos en por 150, 9 martillos en por 500, bueno, 9 martillos no, ya el resto sería en por 500 hasta que te salga, o sea, los 3 símbolos.
Si quieres seguir apostando, pues buscaría los 9 martillos en por 500 y ya subirías a 1500 o 2500, depende del que tengas, y pues lo mismo. Si es tu máximo, pues buscar hasta que te salgan los tres símbolos, o buscar 9 martillos y subir al máximo, aunque yo no lo recomiendo, como he dicho. Si quieres llegar hasta el máximo, lo que tienes que hacer es la secuencia de conteo. Bueno, dicho esto, ahora vamos a pasar con la secuencia modificada para los que tengamos la barra del por 400. Es muy sencillo. Vamos a buscar 12 martillos en por 1, 12 martillos en por 2, 12 martillos en por 3, 12 martillos en por 15, 12 martillos en por 50. Si veis que no tenéis suficientes tiradas como para pasar al por 400 así de primera, o porque podéis perder mucho, podéis repetir otra vez el por 50 y calcular más o menos cuándo os sale. Podéis hacerlo un par de veces, 3, 4, 5 veces, y ver más o menos si os está saliendo igual. Si veis que se alarga, pues directamente repetís la apuesta del por 50 antes de pasar al por 400. Si no se alarga, si te sale siempre la segunda vuelta que haces del por 50, pues directamente puedes pasar al por 400. Y de ahí no recomendaría subir la apuesta. Ya lo he dicho. Aunque tengas muchas tiradas, pierdes muchas tiradas también. Así que lo que haría sería, si yo quiero apostar hasta el por 4000, por 6000, lo que yo haría personalmente, es hacer la secuencia de conteo. La secuencia de conteo modificada la tenéis en el vídeo anterior, como he dicho. Si le queréis echar un ojo para hacerla, pues directamente ver el vídeo anterior a este, que es de secuencia de combinado. Bueno, dicho esto, decir también que me encantaría agradeceros un montón a todo el apoyo que he tenido. Estoy intentando hacer varios vídeos que no sean también del CoinMaster. Si os gusta, me encantaría de verdad que al menos lo vieseis un poquito, le dierais un like y lo compartáis, porque voy a traer muchas series, muchas películas que yo personalmente, es mío personal, me gustan y me encantaría compartirla con vosotros para poder hablar también de ellas en los comentarios. Así que muchas gracias, aunque también hay gente que ha votado que no le interesa eso. Me encantaría que al menos funcionase un poquito, porque, o sea, el canal tiene que crecer un poco más y tengo que hacer vídeos, y CoinMaster no da para hacer vídeos diarios de noticias, porque no hay tantas noticias. Aparte, por ejemplo, ahora de todos los cambios, no suele haber tantas noticias en el juego. Así que intenté hacer más vídeos con algo que también me gusta, que es el cine y son las series. Y nada, espero de verdad que os guste, que disfrutéis, porque voy a hablar de las series o de las películas sin hacer ningún tipo de spoiler. Si os interesa y la veis, pues dejadme en los comentarios qué tal os ha parecido. Ese para mí es el mejor regalo. Y nada, deciros también que tenéis activa la función de miembros en el canal. Muchísimas gracias a todos los miembros, vamos creciendo muchísimo. En los directos también regalaré membresías, o sea, voy a regalar unas cuantas membresías al mes. Y nada, este mes regalé membresías, así que el mes que viene regalaré otras cuantas membresías. Nada, ahora sí, termina el vídeo, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.